Durante siglos, una sola pregunta ha dividido a iglesias, teólogos y creyentes sinceros. ¿Jesús rompió la ley de Moisés? La respuesta que des tú a esa pregunta no solo define tu teología, define tu forma de vivir la fe. Imagina por un momento que muchos están predicando un evangelio sin Jesús, no porque nieguen su existencia, sino porque no entienden lo que Él realmente hizo con la ley. No se trata de un tema secundario, ni de un debate teológico sin consecuencias. Es una línea invisible que separa la verdad del error, la libertad de la esclavitud religiosa y la vida auténtica del ritual vacío. En el famoso Sermón del Monte, Jesús dijo unas palabras que han sido interpretadas, torcidas y hasta manipuladas por siglos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Cumplir es lo mismo que continuar? ¿Abolir es lo mismo que actualizar? ¿Y cómo se relaciona eso con nuestra vida espiritual hoy? A lo largo de la historia, esta declaración ha generado una tormenta de doctrinas. Algunos aseguran que los cristianos aún deben guardar el sábado, las dietas levíticas y las fiestas judías. Otros, en el extremo opuesto, predican una gracia tan libre que ya no exige ni obediencia ni arrepentimiento. ¿Quién tiene la razón? Hoy te invito a quedarte hasta el final de este video. No vamos a repetir lo que ya has oído, vamos a ir más profundo. Vamos a desmontar mitos, comparar doctrinas y, lo más importante, vamos a volver a escuchar la voz del Maestro, no a través de tradiciones, sino directamente desde las Escrituras. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu manera de entender a Jesús y de seguirle. Para entender con claridad lo que Jesús quiso decir cuando habló de la ley, es fundamental sumergirse en el contexto en el que esas palabras fueron pronunciadas. No podemos interpretar correctamente su declaración sin comprender primero lo que significaba la ley para un judío del primer siglo, cómo se estructuraba y cuál era su lugar en la historia de la salvación. En la tradición hebrea, la ley de Moisés, conocida como la Torá, no era vista simplemente como un conjunto de reglas. Era la expresión viva del carácter santo de Dios, la revelación directa de su voluntad. Fue entregada a través de Moisés en el monte Sinaí, en medio de truenos, fuego y majestad, como parte de un pacto divino entre Dios y su pueblo escogido, Israel. Esta ley se organizaba en 3 dimensiones fundamentales que formaban una unidad sagrada. 1. La ley moral, representada principalmente por los 10 mandamientos, establecía principios universales como la exclusividad en la adoración a Dios, la santidad en la conducta y el amor al prójimo. Estas normas no eran temporales ni culturales, sino eternas, porque reflejaban la justicia de Dios. 2. La ley ceremonial, que regulaba todo lo relacionado con el culto, sacrificios, fiestas, purificaciones, el templo y el sacerdocio. Cada detalle tenía una función pedagógica y simbólica, señalando hacia algo más grande, la necesidad de expiación y la santidad de Dios. 3. La ley civil, diseñada para gobernar la vida social, política y judicial del pueblo de Israel como una nación teocrática. Abarcaba desde la distribución de tierras hasta las sentencias legales. Para el israelita devoto, vivir bajo la ley era vivir en obediencia al pacto con Dios. El cumplimiento traía bendición. La transgresión acarreaba maldición. No era simplemente un código legal, era la brújula que guiaba la vida del pueblo. Y es justamente dentro de este marco que aparece Jesús de Nazaret. Nacido bajo la ley, en una cultura profundamente moldeada por ella, Jesús vivió y enseñó en un tiempo donde la ley era el centro de la identidad espiritual y nacional del pueblo judío. Cuando Jesús afirma que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, no lo hace en un vacío histórico o doctrinal.
Lo hace en medio de un sistema religioso que había perdido de vista el corazón de la ley, sustituyendo su espíritu por rituales vacíos y cargas pesadas. Su declaración no fue una simple aclaración, fue una bomba teológica. Con esto claro, podemos avanzar y examinar de cerca esas tres dimensiones de la ley, una a una, y ver cómo Jesús las vivió, las honró y las transformó para siempre. Ya vimos que la ley dada por Dios a Moisés se manifestaba en tres grandes expresiones: moral, ceremonial y civil. Entender cada una de ellas no solo nos ayuda a comprender mejor el Antiguo Testamento, sino también a valorar el papel transformador de Jesús frente a estas leyes. 1. La ley moral. La ley moral es el corazón ético de la Torá. Su núcleo se encuentra en los 10 mandamientos, pero se extiende a muchas otras instrucciones que regulan la conducta humana. Esta ley prohibía el asesinato, el adulterio, el robo, la mentira, la codicia, y exigía pureza no solo externa, sino interna, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta ley moral no era cultural ni temporal. Reflejaba principios eternos como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Revelaba el carácter mismo de Dios. En palabras simples, mostrar cómo debe vivir un ser humano que ama a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. 2. La ley ceremonial. Esta dimensión incluía todos los aspectos del sistema de adoración de Israel: sacrificios de animales, ritos de purificación, el rol de los sacerdotes, las festividades como la Pascua o el Día de la Expiación y el tabernáculo. Cada símbolo tenía un significado profundo. No eran ritos vacíos, sino sombras proféticas que apuntaban al Mesías. Por ejemplo, el sacrificio de un cordero sin mancha representaba la necesidad de expiación por el pecado. La sangre derramada simbolizaba la vida ofrecida para restaurar la comunión con Dios. Los profetas no criticaron esta ley, sino la actitud del pueblo que cumplía los rituales sin sinceridad. Es fundamental entender que la ley ceremonial enseñaba a Israel sobre la santidad de Dios y su plan de redención. Era, en esencia, un anuncio del Evangelio por venir. 3. La ley civil. La tercera categoría se enfocaba en la organización práctica de la vida israelita como nación. Incluía leyes sobre herencias, castigos, juicios, comercio, trato a los esclavos y restituciones por daños, aunque aplicadas específicamente a Israel en su contexto histórico. Estas leyes reflejaban la sabiduría y justicia de Dios aplicadas a la sociedad. La ley civil mostraba cómo vivir en comunidad de manera justa y equitativa bajo un régimen teocrático. No era arbitraria, era profundamente espiritual, una unidad divina. Estas tres expresiones de la ley no eran compartimentos aislados. El judío piadoso las veía como un tesoro indivisible, una revelación completa de Dios. La ley no era una carga, sino un camino de vida, pero también, por su perfección, exigía una obediencia total. Como dice Deuteronomio 27:26, «Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas». Y es justamente en este punto, cuando comprendemos la magnitud, el peso y la belleza de la ley, que podemos entender con más profundidad el impacto de Jesús diciendo: «No he venido para abrogar, sino para cumplir». Ahora, con esta base firme, es momento de escuchar esas palabras del Maestro y analizar qué quiso decir realmente. Después de comprender la riqueza y complejidad de la ley, la declaración de Jesús en Mateo 5:17 adquiere una profundidad completamente nueva. Sus palabras no fueron casuales ni ambiguas. Fueron cuidadosamente escogidas para marcar una postura radical frente a siglos de tradición, sin traicionar su esencia. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Esta frase está cargada de intención teológica. En primer lugar, Jesús anticipa una posible confusión, que sus enseñanzas fueran vistas como un rechazo al Antiguo Testamento. Por eso, desde el inicio, aclara su propósito. La palabra griega usada para abrogar es katalio, que significa destruir, derribar, deshacer. Jesús está diciendo con claridad: no vine a destruir la revelación anterior. Al contrario, declara que vino a cumplir, y aquí está la clave. ¿Qué significa cumplir? El verbo griego usado es plerú, que no se limita a obedecer o respetar, sino que implica llenar, completar, llevar a su propósito final o perfeccionar. Es decir, Jesús no simplemente obedeció la ley, aunque lo hizo perfectamente, sino que llevó la ley a su máxima expresión y plenitud. Jesús cumplió cada aspecto de la ley moral, viviéndola sin mancha, sin pecado, en perfecta obediencia. La ley ceremonial, al convertirse en el sacrificio final, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la ley civil, al establecer un nuevo orden, no una nación política, sino un reino espiritual sin fronteras. Su venida no fue una ruptura, sino una culminación. La ley apuntaba hacia él. Como un plano arquitectónico que se convierte en edificio, la Torá encontraba su encarnación en la persona de Cristo. Además, al declarar esto en el contexto del Sermón del Monte, Jesús no solo estaba reafirmando la validez de la ley, estaba redefiniendo su interpretación. Mientras los fariseos se centraban en lo externo, acciones visibles, Jesús revelaba la intención interna. Dijo que el odio es homicidio en el corazón, que la lujuria es adulterio en potencia, no bajó la vara, la elevó al nivel del espíritu. Con esto, Jesús se presenta como el intérprete fiel de la ley, no uno que la desecha, sino el que restaura su sentido original, amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. Y es en ese contexto que se abren múltiples interpretaciones. Algunas aceptan esta visión, otras la rechazan, y muchas doctrinas han nacido a partir de este mismo versículo. Por eso, en el próximo capítulo analizaremos las 4 posturas teológicas más influyentes sobre lo que Jesús hizo con la ley. La afirmación de Jesús en Mateo 5:17 ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. A partir de ella, han surgido 4 posturas teológicas principales, cada una con su propio enfoque sobre la relación entre Jesús y la ley. Conocerlas nos permite entender el amplio espectro doctrinal en el cristianismo y evitar extremos. 1. Postura legalista. Esta visión sostiene que nada ha cambiado. Jesús no anuló ningún aspecto de la ley y, por tanto, los creyentes hoy deben guardar no solo los principios morales, sino también los preceptos ceremoniales y civiles de la ley mosaica. El sábado, las fiestas judías, las leyes dietéticas, incluso aspectos del sistema sacrificial. Grupos como los judaizantes modernos y algunas sectas mesiánicas promueven esta línea. Sin embargo, esta postura ignora la progresión revelacional y el cumplimiento que Cristo realizó. Además, contradice pasajes claros como Hebreos 8, que habla de un nuevo pacto, y Romanos 7, que afirma que ya no estamos bajo la ley. 2. Postura abolicionista. En el extremo opuesto, algunos enseñan que Jesús abolió por completo la ley. Bajo esta postura, los creyentes ya no están obligados a seguir ninguna norma del Antiguo Testamento, ni siquiera los principios morales, porque el amor y la gracia lo han reemplazado todo. Se basan en versículos como Romanos 6:14. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y concluyen que el Espíritu es suficiente guía sin necesidad de mandamientos. El problema de esta postura es que confunde libertad con anarquía espiritual. Ignora que la ley moral refleja el carácter de Dios y que el mismo Jesús y los apóstoles reafirmaron esos principios como guías para la vida cristiana. 3. Postura reformada o cristocéntrica. Esta interpretación
defendida por teólogos como Juan Calvino, R.C. Sproul y Wayne Grudem, enseña que Jesús cumplió toda la ley y, por tanto, las leyes ceremoniales y civiles ya no son aplicables. Sin embargo, la ley moral permanece vigente, no como medio de salvación, sino como guía de vida para el creyente. Esta postura hace una distinción clara entre lo que era sombra, ceremonial, civil, y lo que es esencia, moral. Según esta visión, la obediencia a la ley moral es fruto del nuevo nacimiento y del Espíritu Santo en nosotros. 4. Postura de la gracia con responsabilidad, arminiana pentecostal. Este enfoque enseña que Jesús cumplió toda la ley y al hacerlo nos liberó de su condena como sistema de justificación. Sin embargo, los principios morales de la ley siguen vigentes, no para ganar la salvación, sino como evidencia de una fe viva y transformada. Basa su enseñanza en pasajes como Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos», y Romanos 13:9, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Según esta visión, la obediencia nace del amor, no de la obligación. Esta postura equilibra bien la gracia y la santidad y afirma que el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios, sin caer ni en legalismo ni en libertinaje. Después de siglos viviendo bajo la ley mosaica, los profetas del Antiguo Testamento comenzaron a anunciar algo extraordinario. Vendría un nuevo pacto diferente del anterior. No sería una simple actualización de las reglas ni una reforma del sistema. Sería una transformación radical de la relación entre Dios y su pueblo. El profeta Jeremías lo expresó así: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Jeremías 31:33. Ezequiel profundiza esta visión. «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos». Ezequiel 36:26-27. Estas promesas no eran simbólicas, eran una declaración divina de que el problema no era la ley, sino el corazón humano. Israel había recibido la ley escrita en piedra, pero no tenía el poder espiritual para cumplirla. La ley era perfecta, pero el hombre no lo era. En el nuevo pacto, Dios mismo solucionaría eso. Pondría su espíritu dentro de cada creyente. La obediencia ya no vendría por presión externa, sino por transformación interna. La ley no sería impuesta, sería deseada. El cumplimiento no nacería del miedo, sino del amor. Y es Jesús quien establece ese nuevo pacto. En la última cena declara solemnemente: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lucas 22:20. Con su sacrificio, Jesús sella un nuevo acuerdo entre Dios y la humanidad. Ya no se trata de guardar ritos o seguir un código nacional. Se trata de una relación viva, íntima, regeneradora. La ley sigue existiendo, pero ahora está escrita en el corazón. Pablo explica este milagro con claridad. Porque lo que era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos 8:3-4. Ya no vivimos bajo letra muerta, sino bajo el Espíritu vivo, no por temor al castigo, sino por pasión por agradar a Dios. Como dice 2 Corintios 3:3, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este es el corazón del nuevo pacto. Cristo no vino a destruir la ley, sino a cumplirla y a escribirla en nosotros. Con esta comprensión, estamos listos para explorar cómo el apóstol Pablo interpreta la ley después de haber vivido tanto bajo ella como bajo la gracia. Su visión es crucial para entender la libertad que tenemos hoy en Cristo. Ningún otro autor bíblico reflexionó tan profundamente sobre la ley como el apóstol Pablo. Su perspectiva es única.
fariseo celoso en su juventud, formado bajo Gamaliel, experto en la ley mosaica, pero también el apóstol de la gracia, a quien Dios reveló los misterios del Evangelio con una claridad sin igual. Por eso, comprender lo que Pablo enseña sobre la ley es crucial. No estamos hablando de opiniones personales, sino de la doctrina más sistemática del Nuevo Testamento sobre el tema. 1. La ley no justifica. Pablo es claro, la ley no puede salvar a nadie. Su función no es justificar, sino revelar el pecado. En Romanos 3:20 escribe: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley actúa como un espejo, muestra la suciedad, pero no la limpia. 2. La salvación es solo por fe. La justificación no viene por cumplir mandamientos, sino por confiar en Cristo. Pablo lo dice sin rodeos. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2:16. Aquí, la ley queda descalificada como medio de salvación. Cristo es el único camino. 3. La ley fue un ayo, guía temporal. En Gálatas 3:24-25, Pablo introduce una metáfora pedagógica. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley tuvo una función temporal, mostrar la necesidad de un Salvador. Pero una vez que Cristo vino, su rol como tutor terminó. 4. Cristo es el fin de la ley. En Romanos 10:4, Pablo afirma algo revolucionario, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto no significa que la ley fue eliminada, sino que su propósito fue alcanzado. Cristo es la meta hacia la que la ley apuntaba. 5. Hemos muerto a la ley. Romanos 7:4-6 presenta otra imagen poderosa. Así como una esposa queda libre tras la muerte del marido, el creyente ha muerto a la ley para unirse a Cristo. Ya no estamos sujetos a la antigua alianza. Ahora estamos libres de la ley, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. 6. La ley no es pecado, pero revela el pecado. Pablo deja claro que el problema no es la ley, sino el pecado en nosotros. La ley es santa, pero no puede transformar el corazón. Yo no conocía el pecado sino por la ley, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Romanos 7:7-8-7. La justicia que salva no es la de la ley. En Filipenses 3:9, Pablo rechaza su antigua justicia basada en la ley y abraza una nueva, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esta es la gran revolución paulina. La justicia ya no viene por cumplir, sino por creer. La enseñanza de Pablo no destruye la ley, la coloca en su sitio. La honra, pero no la idolatra. La supera, pero no la desecha. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿La ley moral sigue vigente para el cristiano? Eso es lo que exploraremos en el siguiente capítulo. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, una pregunta sigue latente. Si ya no estamos bajo la ley, ¿qué papel juega la ley moral en la vida del creyente hoy? La respuesta no es tan simple como un sí o un no. En realidad, requiere un discernimiento espiritual que reconozca la diferencia entre usar la ley como medio de justificación y verla como guía para una vida transformada. La ley moral no salva, pero sigue vigente. Jesús cumplió la ley en todas sus dimensiones, incluyendo la moral. Sin embargo, no eliminó sus principios. Al contrario, los reafirmó y los profundizó. En el Sermón del Monte no suavizó los mandamientos, los llevó al plano del corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Aquí Jesús no deroga la ley,
la intensifica espiritualmente. Amor, el cumplimiento de la ley. Pablo lo resume de forma magistral en Romanos 13, 9, 10. Todos los mandamientos se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El creyente no obedece para ser salvo, obedece porque ha sido salvo. La obediencia no nace del legalismo, sino del amor regenerado por el Espíritu Santo. Obediencia como fruto, no como requisito. En Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice: guarden los mandamientos para que yo los ame, sino: si me amáis, es un fruto del amor, no una condición de aceptación. El mismo Espíritu que nos salva nos capacita para obedecer. La ley moral no es una carga, es una brújula, no es un yugo opresivo, es una expresión del carácter de Dios. Entre la letra y el espíritu hoy, muchos cristianos caen en dos extremos. Algunos rechazan toda norma y viven un evangelio sin santidad. Otros abrazan el legalismo y convierten la fe en un conjunto de reglas frías. Pero el camino de Cristo no es ninguno de los dos. Es vivir por el Espíritu, obedeciendo no por miedo, sino por convicción, porque el corazón ha sido renovado. Una ley escrita en el corazón. En el nuevo pacto, la ley moral no fue borrada, fue trasladada del exterior al interior. Como lo declaró Dios por medio de Jeremías: escribiré mi ley en su corazón. Así, el creyente del nuevo pacto no obedece porque debe, sino porque quiere. Ama la justicia, odia el pecado, busca agradar a Dios no para ganarse el cielo, sino porque el cielo ya lo ha abrazado. Hasta ahora hemos visto que Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla. La vivió en perfección, la enseñó con profundidad y la llevó a su máxima expresión. Pero su obra no se detuvo ahí. Él no solo cumplió la ley por nosotros, ahora la cumple en nosotros. Esta es una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Cuando alguien cree en Jesús, no solo es perdonado, es transformado. No solo es declarado justo, es capacitado para vivir en justicia. Y eso ocurre porque el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. El Espíritu escribe la ley en el corazón. En 2 Corintios 3:3, Pablo dice que somos cartas vivas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta imagen es poderosa. El mismo Dios que escribió la ley en piedra en el Sinaí, ahora la graba en el alma del creyente, no como un código externo, sino como un deseo interno. Ya no obedecemos por imposición, sino por pasión. La obediencia del amor. En Romanos 13:10 leemos: el cumplimiento de la ley es el amor. Y en Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No por miedo, no por religión, no por tradición, sino porque el amor que Dios derramó en nuestro corazón nos hace desear agradarle. El Evangelio no nos llama a guardar la ley como medio de salvación, nos llama a vivir la ley moral como fruto de haber sido salvos, y eso solo es posible por el nuevo nacimiento. Nacidos para obedecer. En 1 Juan 2:3 se afirma: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No se trata de perfección humana, se trata de una nueva dirección. El cristiano verdadero no vive en rebeldía contra la voluntad de Dios. Puede caer, puede luchar, pero su anhelo más profundo es obedecer. Y esa obediencia no viene de sí mismo, viene de Cristo obrando en él. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Gálatas 2:20 resume esta realidad de forma maravillosa. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en nosotros por su Espíritu, nos capacita para caminar en obediencia real, profunda, transformadora. No se trata de fingir una santidad externa, sino de reflejar una vida interior cambiada. La ley cumplida desde adentro. Así como Jesús dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla.
Ahora Él cumple esa misma ley a través de su iglesia. Cada acto de amor, cada gesto de justicia, cada decisión santa, es Cristo cumpliendo su palabra en nosotros. Y todo esto nos conduce a una última reflexión. ¿Cómo enseñamos esta verdad a otros? ¿Cómo proclamamos este equilibrio entre gracia y verdad en un mundo lleno de extremos? Eso nos llevará a nuestra conclusión. Ahora que hemos recorrido este viaje profundo por las Escrituras, las doctrinas y el corazón del Evangelio, podemos afirmar con plena convicción: Jesús no rompió la ley de Moisés, la cumplió con perfección, la honró con su vida y la escribió en los corazones de aquellos que creen en Él. No se trató de destruir lo antiguo, sino de llenarlo de plenitud. No se trató de eliminar normas, sino de revelar su propósito más elevado, el amor. La ley fue dada para mostrar quién es Dios, y Jesús es la imagen visible del Dios invisible. La ley fue dada para guiarnos a la verdad, y Jesús declaró: «Yo soy la verdad». La ley fue dada para preparar el camino, y Jesús es el camino. Lo que siglos de religión no pudieron lograr, un corazón obediente, puro y lleno de amor, Jesús lo logró por medio de su muerte y resurrección. Ahora, por su Espíritu, Él mismo vive en nosotros y cumple la ley moral a través de nuestra vida diaria. Una fe equilibrada. No necesitamos un evangelio sin ley, ni una ley sin evangelio. Necesitamos la verdad completa, la gracia que perdona, la justicia que transforma, la fe que produce obediencia, el amor que cumple la ley. No volvamos a un legalismo seco, ni caigamos en una gracia barata. Seamos una generación que vive por el Espíritu, no por letra muerta, que proclama la libertad del Evangelio sin renunciar a la santidad, que enseña con fidelidad lo que Cristo enseñó y vivió. Un llamado a tu corazón. Hoy, la pregunta no es si Jesús rompió la ley. La verdadera pregunta es: ¿está la ley de Dios escrita en tu corazón? ¿Es Cristo quien vive en ti? ¿Amas su palabra? ¿Anhelas obedecerlo por amor? Si tu respuesta es sí, entonces proclámalo con tu vida. Y si tu respuesta es no o no estás seguro, este es el momento de rendir tu corazón al Salvador. Él no vino para condenarte por tu falta de cumplimiento, sino para cumplir por ti lo que tú jamás podrías lograr solo. Cree en Él, ámalo, síguelo, y verás cómo tu vida se convierte en una carta viva, una expresión palpable del nuevo pacto. Acción final. Si este mensaje tocó tu vida, dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte esta enseñanza con otros. Que más personas puedan conocer la verdad que libera, transforma y da vida. Jesús cumplió la ley por nosotros y ahora, por su gracia, la cumple en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.